Vamos a las Escrituras, hermanos, y vamos a recordar este año por el cual Dios nos ha traído a todos juntos. Dios le dijo al pueblo de Israel: te acordarás de esos 40 años por los cuales te he traído en el desierto. Y yo quiero que en esta mañana nosotros traigamos a memoria los años de vida que Dios nos ha dado. Mire su vida, por dónde ha pasado, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Porque quiero que recordemos, mirando las Escrituras, un poquito la paciencia de Dios contigo y conmigo. Porque la verdad creo que Dios ha sido y es muy paciente con nosotros. Todo lo que hemos hecho y Él no nos ha dejado. Todo lo que hemos dicho y Él no nos ha condenado. Contra todos los que nos hemos levantado y nos mantiene todavía con vida. Vamos a hablar de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para contigo y para conmigo. La verdad es que cuando vamos a las Escrituras, son muchos los textos que hablan sobre este tema. Son muchos los textos que hablan sobre cómo Dios soporta a la humanidad. Y podríamos ir atrás y mirar cómo Dios soportó a los antiguos. Pero yo creo que lo mejor es que al mirar la vida de ellos, usted mire cómo nos está soportando a nosotros. Y en este último año que Dios nos ha dado de vida, ¿cuánta paciencia Dios ha tenido contigo y ha tenido conmigo? Y quiero que reflexionemos, hermanos, porque es bueno ir terminando el año e ir haciendo evaluaciones. Porque para muchos de nosotros, nuestros hijos perdieron el año en el colegio, pero para muchos de nosotros creo que también, si fuera calificado nuestro comportamiento delante de Dios, también lo perderíamos. Si cada área de nuestra vida Dios la calificara hoy, tu vida como esposo, tu vida como esposa, tu vida como hijo, tu vida como empleado, tu vida como vecino, tu vida como creyente, ¿cuánto sacaríamos delante de Él? Si nosotros le fuéramos fieles a Dios como le somos fieles al resto, ¿cómo nos iría? Y ya que nosotros le hemos sido fieles a casi todo, menos a Dios, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? No mire a su esposo, no mire a su esposa, no me mire a mí, mírese usted. Y vamos a mirar las Escrituras y vamos a examinar nuestra vida. Vamos a tomar todo el texto de la Biblia para mirar la paciencia de Dios con los hombres de Dios registrados en la Biblia, pero vamos a aplicarlo a nuestro diario vivir. Soberano Dios y Padre eterno, aquí estamos una vez más delante de ti como familia. Gracias porque muchas veces durante la semana nos diste el privilegio de entrar a tu presencia solos, o en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, o con alguien más. Pero hoy nos das el privilegio de entrar como familia, como iglesia, orar juntos, cantar juntos, escucharte juntos. Y queremos abrir las Escrituras en los mismos textos, leer los mismos textos para conocerte un poco más a ti y disfrutar el privilegio, Dios, de conocer al único y verdadero Dios, al Dios con el cual vamos a vivir por los siglos de los siglos. Por favor, Dios, confronta nuestra vida con las Escrituras, confronta nuestra vida contigo y permítenos entender el amor tuyo hacia nosotros, la misericordia tuya hacia nosotros en tu paciencia todos los días para con tu pueblo. Y gracias, porque aún con el impío tienes paciencia, Dios. Nos alegramos de poder conocerte y poder escudriñar en las Escrituras el amor tuyo hacia toda tu creación. Sé propicio, Dios, y enséñanos según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Y quiero definirlo así más o menos. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. Él es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es el atributo de Dios, la característica, la cualidad inherente a Dios, a su naturaleza, en la cual Él no nos da a nosotros lo que merecemos. Y la Biblia es muy clara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Me he puesto a pensar mucho en ese versículo. ¿Qué tal si al Señor se le agotara la misericordia a Él algún día? No habría para nosotros nuevo día, no habría para nosotros nuevo sol, no habría para nosotros aire, no habría para nosotros nada. Y moriríamos. Pero el privilegio, hermanos, de levantarnos cada mañana
es porque su misericordia permanece para con nosotros. Y la paciencia de Él es en realidad una manifestación de su misericordia. Por eso podemos definir la paciencia como la excelencia de Dios, porque todo en Él es excelente, que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. ¿Por qué esta parte? Es interesante mirar en las Escrituras que Dios a nosotros nos dotó de paciencia, pero no nos dotó a veces de poder para ser pacientes. Pero Dios es el Dios de la paciencia y el Dios del poder para la paciencia. Imagínense un Dios paciente, no todopoderoso. ¿Sería poderoso para esperarnos y soportarnos todo el tiempo que lo ha hecho? Pero gracias a que Él es todopoderoso, tiene todo el poder de la paciencia. Por eso se habla más tarde y vamos a mirar de la longanimidad de Dios, que es del poder de Dios para ser paciente con nosotros hasta el final de nuestros días. Pero en esta parte es interesante, en ese concepto que está ahí definido, la paciencia y la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. ¿Por qué? Porque un día va a pedir cuentas. No porque se acabe la paciencia de Él, sino porque un día llega el tiempo de la justicia. El día de pedir cuentas. Cuentas. Y es maravilloso mirar la Escritura. Por ejemplo, vamos a mirar más tarde Isaías capítulo 2, donde Dios le dice al pueblo: estoy cansado de vuestros cultos. Estoy cansado de vuestras ceremonias. Estoy cansado de vuestras alabanzas. Estoy harto de escuchar y de recibir lo que ustedes hacen. Y Dios estaba diciendo estas palabras porque ya se acercaba el día de la justicia para el pueblo de Israel. El pueblo tenía que ser castigado por su pecado y el tiempo de la paciencia de Dios estaba terminando. El tiempo que había determinado para que el pueblo de Israel se arrepintiera estaba terminando. Y ya había listado una nación para castigarlo, Babilonia. Y a través del profeta Isaías les estaba anunciando: viene juicio. Por eso quiero, hermanos, que unamos estas dos cosas, porque a nosotros nos enseñaron que Dios es misericordioso, y como misericordioso nos va a pasar por alto todo. La misericordia de Dios no pasa por alto nada, solo que no nos paga conforme a lo que hacemos, pero un día va a llamar a cuentas a todos, y cada uno va a recibir según lo que hizo en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo que para el pueblo de Dios no hay condenación. Entonces vamos a las Escrituras y vamos a mirar algunas declaraciones de las Escrituras acerca de este tema. Y primeramente vamos al libro de Nehemías, por favor. Al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías hay una maravillosa oración hecha por este siervo de Dios en el capítulo 9. Y vamos allí porque Nehemías, o el Espíritu Santo a través de Nehemías, nos deja escrita esta oración. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Esdras, Nehemías, Esther, ahí están los últimos libros históricos de la Biblia. En el libro de Nehemías capítulo 9, ¿están allí, hermanos? Vamos a leer, voy a leer del versículo 16. Dice el versículo 16, está orando Nehemías, está recordando el pasado de Dios con su pueblo, está recordando la pecaminosidad del pueblo, y en el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Recuerdo que esto sucedió en el desierto después de haber salido de Egipto. Escuche, pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios clemente. Tú eres Dios piadoso. Tú eres Dios tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. La palabra paciencia básicamente está ahí, en tardo para la ira. Es maravilloso mirar estas cualidades de Dios a favor de nosotros, a favor de su creación. Dios es perdonador. Si Dios no perdonara,
no sería paciente. Pero Él perdona para ser paciente con nosotros. Y como Él perdona, todos los demás se unen para soportar al ser humano. Él perdona al ser humano, por lo tanto es clemente con el ser humano, por lo tanto es piadoso con el ser humano y por tanto es paciente con el ser humano y extiende su gran misericordia y no lo abandona. Israel, un pueblo que en la Escritura es revelado abiertamente en su rebelión, igual que nosotros. Y detrás de él un gran Dios, un gran líder, que está al lado de él soportándolo todos los días. Y es necesario, hermanos, que recordemos, porque Nehemías, igual que muchos hombres, recuerdan la historia muchas veces, la historia de Israel. Y por eso yo quiero que ustedes recuerden la historia suya. Todo lo que nosotros hemos hecho y cómo Dios ha tenido paciencia de nosotros. Y quiero que aplique las palabras de cada texto o de este texto a usted. ¿Dios te ha perdonado a ti? ¿Sí o no? ¿Cuántos pecados? ¿Dios ha sido clemente contigo? ¿Dios ha sido piadoso contigo? ¿Dios está airado contigo? ¿Se ha airado contigo como para matarte? ¿Por qué? Porque Dios es grande y misericordia. Y qué bueno, hermanos, que disfrutemos este privilegio, porque esa palabra, tardo para la ira, básicamente en la Biblia se traduce como longanimidad, paciencia larga, longamini. No es que haya pasiones en la naturaleza de Dios, sino que Dios en su sabiduría, Dios en su voluntad, se complace en actuar con nobleza y con sobriedad de su carácter ante nuestras malas acciones. Quiero que vayamos al Salmo 103. En el Salmo 103, el salmista lo expresa de una manera muy amplia. Salmo 103. Este salmo lo hemos leído muchas veces aquí junticos. Pero vamos a detenernos en el versículo 8, donde el Espíritu Santo, a través del rey David, dice estas palabras, porque está haciendo una lista de gratitudes y entre ellas menciona la paciencia de Dios en el versículo 8. Leamos todos junticos. Versículo 8 del Salmo 103. Leamos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, si leemos dos versículos más, hasta 10, leamos hasta 10, 9 y 10. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es paciencia de parte de Dios. Ya le hago una pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha visto a ti enojado? ¿Cuántas veces Dios te ha visto a ti enojado o enojada? Pregunta, ¿cuántas veces usted ha visto a Dios enojado contigo? Y es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. La ira de Dios se apartó de nosotros. Aunque nos castiga en su amor, no en su enojo. Él es paciente con nosotros, pero un día nos va a llamar a cuentas y lo va a hacer con amor también. Lo va a hacer con amor. Vamos al ejemplo del huerto. Dios acaba de hacer la creación, lo más hermoso, la creación en toda su hermosura, porque ahorita está fea. La hemos dañado, ¿cierto? Pero está hermosa. Está el hombre recién creado, la mujer recién creada y están en ese maravilloso huerto. Dios les acaba de dar un mandamiento y ellos lo acaban de violar. Dios debió bajar enojado, ¿o no es así? Y eliminarlos, burlarle las cabezas a los dos y eliminarlos. Pero ¿cómo se acerca a ellos? ¿Con qué palabras? Las palabras sencillas son las palabras de una madre o de un padre amoroso, como si estuviera jugando con un niño a las escondidas y les pregunta, ¿dónde estás tú? Al recordar estas palabras, recuerdo ayer estuvimos por allí dando vueltas con mi familia y mientras que íbamos caminando había un niño pequeñito, gordito, que estaba quietico ahí. Nosotros íbamos pasando y tal vez, no sé, cuando nosotros íbamos pasando, éramos un grupito como de unos 8 y el niño quedó entre nosotros. Cuando de pronto escuchamos una exclamación de dolor profundo de una madre llamando a ese niño. Pensó que se le había perdido.
Yo le decía a la señora, tranquila, tranquila. Pero ella, no, que tranquila, ni que nada. Gritaba por ese niño. Cuando mi esposa dice, ¿será este que está aquí? Ahí es la hija. Y verlo cómo lo abraza, wow, como si lo hubiese encontrado después de mucho tiempo. Y su dolor y su intranquilidad bajó. Esa madre buscaba, por segundos buscó a su niño con dolor, con afán, con ansiedad. Pero no es la actitud con la que el Señor bajó a buscar al hombre. Él bajó a buscar al hombre con misericordia, con paciencia, y le preguntas, ¿dónde estás tú? Y después de que ellos responden, el Señor les hace otra pregunta, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? Después les pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Todas las palabras bien tiernas. Otro ejemplo que podemos traer de ternura son las palabras de Abraham con su hijo Isaac mientras que los dos caminan hacia el lugar del sacrificio. Isaac, con amor, con palabras de hijo, le pregunta a Abraham, papá, yo cargo la leña, tú llevas el cuchillo y el fuego, y el cordero, ¿dónde está? Y Abraham, sabiendo que tenía que matar a su hijo y que el cordero era su hijo, le dice, imagínese usted en esa situación, mirar al hijo y decirle, tranquilo hijo, Dios proveerá. Con tranquilidad, como si no pasara nada. La paciencia del trato de Dios con... ¿Cómo hubiese respondido usted? ¿Cómo responde usted usted y yo cuando le damos una orden al hijo y el hijo la viola? Cuando le estamos diciendo al niño, no moleste que va a tomar el jugo y lo tira, ¿cómo respondemos? ¿Cómo se manifiesta tu paciencia en ese momento? ¿Qué diferencia con la manera de obrar de Dios? Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hay una sola razón por la que usted y yo seguimos vivos en este momento. Una sola: la misericordia de Dios que se manifiesta en paciencia, porque usted y yo y todos sus actos y los míos merecen que Dios nos haya matado ya. ¿O no es así? ¿Cuán bueno es Dios con nosotros? En Nahum 1:3, vamos a Nahum, porque Nahum 1 revela que Dios es un Dios de ira. ¿Sabe que la mayoría de gente, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que Dios es un Dios de ira, pero no podemos entender qué significa ser un Dios de ira? En el libro de Nahum, capítulo 1, Nahum, capítulo 1, versículo 2 y 3. Pero específicamente vamos a trabajar en el 3, pero quiero que vean el 2 primero. Dice, Jehová es Dios. ¿Qué clase de Dios es? Celoso. Hay una gran diferencia entre el celo de Dios y los celos nuestros. Los celos de nosotros son por desconfianza y por venganza. El celo de Dios es que es cuidadoso, protege lo que es suyo. Nahum 1, 2. Jehová es Dios celoso. ¿Y qué más? Vengador. Dios es vengador, no vengativo. ¿Cuál es la diferencia entre ser vengador y vengativo? Que el vengador hace justicia, el vengativo toma venganza injusta, es injusto. El uno hace justicia, el otro es injusto. Dios no es vengativo, jamás ha sido ni será vengativo. Él es justo. La venganza de Dios es que Él hace justicia, le da a cada uno lo que cada uno merece. Y usted y yo nunca hemos recibido lo que hemos merecido, jamás, porque lo contrario no estaríamos aquí. ¿Cuántos de ustedes son capaces de dar gracias a Dios por las enfermedades? ¿Y por qué dan gracias a Dios por las enfermedades? ¿Por qué? Porque es lo que usted y yo no merecemos. Usted y yo no merecemos estar enfermos, merecemos estar muertos, hermanos. La enfermedad es una gracia de Dios, es una bendición de Dios y es una oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y volver a Él, porque la muerte no nos dejaría volver a Él. Por eso debe dar gracias por las enfermedades, porque Dios nos está llamando la atención. Dios en su paciencia nos está trayendo a Él cuando debía eliminarnos. Por eso debemos darle gracias a Dios por la enfermedad. Y cuando alguien muere en medio de su enfermedad, debemos darle gracias a Dios, porque Dios le ha dado alivio en su dolor y le ha dado descanso en su cuerpo y no volverá a tener más aflicciones
si conoció a Cristo no volverá a tener más aflicción, jamás, por los siglos de los siglos. Pero si no conoció a Cristo, se levantará para ser afligido por los siglos de los siglos. Pero mire lo que dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, porque Él se indigna con nosotros por la violación de sus mandamientos. Y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este enojo es de su justicia. Pero el versículo 3 muestra la esperanza en medio de un Dios que es justo. Cuando nos da beneficio, qué bueno es Dios. Pero cuando nos hace justicia, qué malo es Dios. Pues Dios es juez justo. Pero a usted y a mí nos ha tratado con paciencia. Gracias a que trajo la misericordia de Él para con nosotros en Cristo Jesús. En el libro de Lucas, sin perder, por favor, Nahum. En el libro de Lucas, el capítulo 1, por favor no pierdan Nahum, que regreso ahí. En el libro de Lucas, capítulo 1, la Biblia registra la venida de Cristo como parte de la gran misericordia de Dios para con todos nosotros. Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 78. El 78 dice: por la entrañable ¿qué? Misericordia de nuestro Dios. ¿Qué pasó con ella? Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Es interesante ese principio. Gracias a la entrañable. ¿Sabe qué significa la palabra entrañable? De las entrañas. De ese amor tan profundo de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que cualquiera de nosotros, cualquiera que reconozca ser pecador y acepte a Jesús como el único y verdadero Salvador y no ponga la confianza ni en religiones, ni en hombres, ni en santos, ni en nada, solo en Él, sea salvo por los siglos de los siglos. Amén. Es la parte de la paciencia de Dios. Es parte de la paciencia de Dios. Volvemos a Nahum. Versículo 3. Jehová es que es tardo para la ira y grande en poder. Yo le hago una pregunta más. ¿Cuánto tiempo soportó Dios al pueblo de Israel antes de traerle juicio? ¿Cuánto tiempo? Abraham fue llamado más o menos por allá en el 2160 a.C. Israel fue formado como nación en el año 1440 a.C. Llevamos más o menos 700 años en que Dios está soportando al pueblo nacido de Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia ahí. En el 1440 muere Moisés. 40 años el Señor soportando a ese pueblo en un desierto, quejándose todos los días, reclamando todos los días, y el Señor soportándolo. Pero el verdadero juicio viene más o menos en el año 700 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico, de 700 más o menos al 590 empiezan los juicios, y más o menos en el 590, 586 Babilonia se lleva. ¿Cuánto tiempo soportó Dios a Israel haciendo lo incorrecto? Por eso dice la Biblia: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no dará por inocente. Tarde que temprano nos llama, nos pide cosas. ¿Cuántas veces usted ha permanecido en un enojo? Cuando Dios dice que el enojo no debe llegar hasta la tarde, y nosotros lo llevamos un día, 2 días, una semana, un mes. Si yo le dijera a usted: alce la mano la mujer que estaba enojada una semana con el marido, no la vaya a alzar, hermano, no hay que caer mal hoy. Solo reflexione. Pero algunas han estado enojadas 15 días, algunas un mes, algunos años. Que lo tratan como un inquilino. Le dan comida como un inquilino. Y le cobran porque la paga así la pide. Traiga el mercado, traiga esto, traiga aquello. Pero enojadas. Y duermen en una cama aparte. Eso pasa entre los cristianos también. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido con esa mujer y con ese hombre? ¿Cuántos hijos han estado enojados con sus padres toda la vida y siguen vivos, cuando Dios sentenció la muerte para un hijo así? Paciencia de Dios para con nosotros, paciencia para contigo y paciencia para conmigo.
¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de los gobiernos? Cuando Dios sentencia a muerte a cualquiera que hable mal de la autoridad. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo y conmigo? ¿Cuántos de ustedes han robado algo? Y Dios sentenció allí que el que robara le cortaran la mano por ladrón. Y Dios le sigue con las 2 manos. Paciencia de Dios. Dios tuvo paciencia con el pueblo. Por eso Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no contenderá, escuche, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, Jehová marcha en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios es Dios justo. Él hace justicia, pero también tiene paciencia. Y la paciencia de Dios es antes que su justicia. Hermanos, es bueno entender esto, porque es bueno que revisemos, hermanos, nuestra vida con Dios. La Biblia dice que algunos, porque Dios no hace justicia en la tierra temprano, piensan que Dios nunca la va a hacer. Y algunos se deleitan en el pecado, y como Dios no trae las consecuencias rápido, piensan que nunca va a pasar nada. El problema es que el Señor la va a traer a su debido tiempo. Aquel principio bíblico: jamás pasará. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuándo? Eso Dios se lo reserva en su soberanía. ¿Cuándo va a permitir Él que usted y yo cosechemos la cosecha que estamos sembrando? Eso lo reserva Él. Y Él es paciente para esperarnos. Pero tarde que temprano va a traer su cosecha. ¿Y sabe qué es lo único que va a lograr que la cosecha no llegue? La misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia también ha quitado el juicio de muchos. ¿Recuerdan a Nínive? ¿Cuánto Dios soportó a Nínive? Mucho tiempo. Nínive era una ciudad que saqueaba, que mataba, que llegaba a los pueblos, mataba mujeres, niños, robaba y se llevaba todo. Y mayormente lo hacía con el pueblo de Israel. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Sí? ¿Cómo? Enviando un predicador. Para que se arrepintieran, porque Dios era paciente y misericordioso con ellos y no quería matarlos, quería perdonarlos. Y Dios les concedió el arrepentimiento para que se arrepintieran y no los mató. Pero la siguiente generación no aprendió y siguió haciendo lo mismo. ¿Y qué hizo Dios con la siguiente generación? La destruyó. Porque Dios es justo. Vamos al libro de Números, por favor, todos. Vamos a recordar la historia allí. En el libro de Números vamos a recordar bien la historia de la paciencia de Dios con el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver las declaraciones bíblicas. Ya otro domingo miraremos algunas otras manifestaciones de la paciencia de Dios y cómo Dios en las Escrituras muestra que Él ha soportado mucho a su pueblo y que nos ha soportado mucho a nosotros. En Números 14, vamos desde el versículo 11. En Números 13 y 14 está la historia donde Dios envía a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Esos 12 espías después de 40 días regresan a dar un informe. 10 de ellos traen un informe completamente negativo y el pueblo escucha el informe de los negativos y no escucha el informe de los positivos. Y esa tendencia quedó hasta el día de hoy. Que la gente siempre buscan votar y se van por la mayoría. ¿Y sabe que casi en la Biblia siempre la mayoría está equivocada? No siempre la mayoría tiene la razón. Por lo general casi la mayoría siempre está equivocada. 2 de ellos, Josué y Caleb, se pararon firmes, con fe, creyendo que Dios les iba a entregar la tierra a pesar de lo que ellos habían visto. Y el pueblo se rebeló y quisieron matar a Josué y a Caleb. En el versículo 9, Josué y Caleb, hablándole al pueblo, le dicen: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. No los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Escuche, la impaciencia. Eso es una reacción de impaciencia.
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Escuchen, hermanos, estas palabras de un Dios paciente, pero indignado. De un Dios paciente, pero indignado. Porque Dios se indigna, dice la Biblia, se indigna con nuestras reacciones. Y yo creo que usted ha visto a Dios no enojado con usted, pero sí indignado. Como a veces nosotros con los hijos nos indignamos por las cosas que ellos hacen. A veces uno quisiera como sacarlos y echarlos de la casa. Pero Dios nos ha dado corazón de padre para ser pacientes y esperar que cambien. Y uno dice: un año más, otro año más, ya cumplen 18 y no cambian. Y el papá sigue siendo paciente. Y Jehová dijo a Moisés, mire las preguntas de Dios: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? Yo quiero que usted se pregunte si Dios alguna vez se ha hecho esa pregunta de usted y de mí. En nuestra conducta, En Cristo estamos seguros, pero en nuestra conducta diaria, ¿será que Dios alguna vez ha dicho esto de usted y lo ha hecho de mí? Porque yo creo que usted sí lo ha hecho de otras personas, ¿o no? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y eso con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho contigo? Y usted sigue confiando más en YouTube, en WhatsApp, que en Dios. Usted sigue confiando y esperando más de los hombres que de Dios, porque seguimos esperando más de los gobiernos que de Dios. Seguimos esperando más de la EPS que de Dios. ¿O no es así? Y Dios permite y sigue dañando las EPS para que nosotros confiemos en Él. Y nosotros seguimos peleando por las EPS. Y Dios dice: ¿hasta cuándo este pueblo va a confiar en mí en lugar de confiar en los hombres? Y Dios tiene que traer más enfermedades, más todavía, para ver si algún día volteamos los ojos y decimos: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios usa las EPS para ayudarnos también. Usa lo que Él quiera. Una agüita de toronjil, una aspirina, cualquier cosa Dios puede usar para sanar. O el perejil también. La agüita de perejil es buena para eso. ¿Hasta cuándo no me creerán? Hermanos, ¿en qué cosas usted está irritando a Dios porque no le crees a Él? ¿Cuántos de ustedes necesitan un sueldo para vivir? ¿Cuántos de ustedes necesitan un sueldo para vivir? Bíblicamente, ¿cuántos de ustedes necesitan un sueldo para vivir? Ninguno. Usted necesita a Dios. Que Dios use los sueldos es otra cosa. Que Dios los bendiga con sueldos es otra cosa, pero no lo necesitan. El pueblo de Israel, Dios lo llevó 40 años a un desierto para que creyeran que Dios los podía sostener, donde no podían trabajar, no podían hacer nada. Y vamos a mirarlo, porque quiero que lo miren, hermanos. Ustedes saben esto, pero en la práctica no lo vivimos. Y no ha sido mucha la diferencia entre Israel y nosotros. No es mucha la diferencia. Al contrario, es peor hoy en día, porque nosotros sabemos la historia y aún así la seguimos repitiendo, porque seguimos en la incredulidad del pueblo de Israel. Escuchen, hermanos, no les estoy diciendo que no trabajen, no les estoy diciendo que no reciban el sueldo. Es que no es eso el sustento de ustedes. El sustento de ellos, de ustedes, se llama Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Jehová, nuestro Dios, nuestro pastor, Él es nuestro sustento. Y Él puede usar lo que sea para cuidarnos. Escuchen, hermanos. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces le dice a Moisés el Señor: yo los heriré de mortandad y los destruiré. Porque realmente merecían que quisiera Dios eso, lo hiciera. Hoy en día la gente cree que la destrucción y la mortandad, la enfermedad las trae el diablo. El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. El diablo solamente es un instrumento de Dios para traer esas cosas, pero quien ordena que eso venga, ¿quién es? Dios. ¿O no dice la Biblia? Yo traigo la enfermedad, yo traigo la llaga, yo traigo todo esto y también la cura, si quiere. Y si no, la deja, porque merecemos morir. Porque somos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Y siempre estamos buscando nuestro propio beneficio y no a Dios.
Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y le dice a Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es interesante este principio. Dios escogió un pueblo vil y menospreciado, porque escogió a un hombre por allá que no valía mucho, para formar una nación. Y había naciones más poderosas, ¿cierto? Más poderosas. Si usted hace una comparación entre usted y mucha gente que allá afuera, nosotros somos un montón de gusanos comparado con mucha gente allá afuera. ¿O no es así? Nosotros no tenemos nada con lo que ellos tienen, humanamente hablando. La sabiduría de nosotros es irrisoria con la que ellos manejan. Nosotros apurados hacemos un arroz, ellos hacen aviones, hacen cohetes. Pero a este pueblo fue que Dios quiso escoger para que tuviésemos la sabiduría de Él, lo conociéramos a Él y vida eterna con Él. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros seguimos menospreciándolo a Él por el conocimiento que tienen aquellos que Dios menospreció, en lugar de valorar a Dios. Israel estaba en eso, menospreciando el maná de Dios por la comida de los esclavos que le daban en Egipto. Mire, sigamos leyendo. Pero Moisés respondió a Jehová. Y aquí está la intercesión de un hombre que amaba al pueblo, a pesar del pueblo. Un hombre que es conocido como el hombre más paciente de la historia. Aparte de Jesús, ¿quién fue? Moisés. Moisés. A veces nosotros no nos soportamos 2 hijos. Él se soportó millones de personas que le ofendían todos los días. ¿O no es así? Porque Israel siempre se levantaba contra Dios, pero levantándose contra Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y oirán que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual los había jurado, los mató en el desierto. Wow. A mí me impresionan las palabras de Moisés a Dios. Señor, ¿vas a permitir que la gente diga que tú no pudiste? Tú, siendo el Todopoderoso, ¿vas a flaquear para que la gente diga que tú no pudiste cumplir lo que les prometiste? ¿A qué está acudiendo Moisés? Está acudiendo a la paciencia de Dios. Señor, tú eres paciente. Acuérdate, eres paciente. ¿Y sabe qué pasa cuando usted y yo no somos pacientes con los hermanos? ¿Qué hacemos? Que la gente diga, que hable mal del nombre de Dios. ¿O no es así? Hermanos, qué bonito es entender la paciencia de Dios. Y recuerda entonces el 17, las palabras de Moisés. Ahora pues yo te ruego, escuche. El 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado, ¿qué? El poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Mire, escuchen, el poder del Señor. Aquí está hablando del poder para ser paciente. Señor, magnifica tu poder. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son pacientes? Muchos de ustedes podrían alzar la mano. Pero si les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen el poder de la paciencia? Ninguno de nosotros. Porque tarde que temprano fallamos y abandonamos. El solo hecho de que usted esté vivo y yo esté vivo es que el poder de Dios sigue vigente, sosteniendo su decisión de eliminarme. Y por eso yo sigo vivo. Job dice que si Dios me abandona a mí un segundo, yo dejo de ser. Por lo tanto, el hecho de que yo viva, que usted viva, es porque Dios no te ha dejado. A pesar de que vivimos violando la ley de Él todos los días. ¿O no es así? Mire lo que dice el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Recuerde que el Señor atrás proclamaba: Jehová, Jehová, Jehová. Y este es uno de los textos que en la Biblia se repite por muchos lados, que está en el libro de Éxodo y ahorita la vamos a mirar. Jehová tardo para la ira
Jehová grande en misericordia, Jehová que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión. Escuche, hasta ahí. Eso lo hace Dios. Pero valga la aclaración, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora, Dios, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mire, hermanos, son las palabras maravillosas que usted puede repetir en cualquier momento y en cualquier hora que usted haya fallado. Señor, como has tenido misericordia de mí hasta aquí, perdóname también ahora, porque tú eres Dios poderoso y grande en misericordia. La paciencia de Dios es la manifestación de su misericordia. Yo creo que todos nosotros tenemos que honrar la misericordia de Dios, porque si miramos para atrás, ¿qué vemos? Mire para atrás de su vida, ¿qué ve? Mire su vida, ¿qué ha hecho en esos 40, 20, 30, 10, 50, 80 años? ¿Qué ha hecho? Ofender a Dios, ¿o no es así? Por eso el salmista en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Si yo miro para atrás, lo único que puedo ver es la misericordia de Dios. Porque no fui el mejor hijo que debía ser, ni tampoco el mejor hermano, ni el mejor pastor. No he sido lo mejor en nada. Si algo soy en este momento es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hay para atrás? Misericordia. Y si miro a mi alrededor, hay muchos que han sido mejores que yo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque sus misericordias han sido nuevas cada mañana. Grande es la fidelidad. Ahora, si vamos al versículo 22. Bueno, sigamos versículo 20 hasta el 22. Entonces Jehová dijo, mire la paciencia de Dios. ¿Cuánto se demoró Dios en perdonarle? Ya, listo, ya. Ya hubo un mediador. Escucha, hubo un mediador entre el pueblo y Dios. ¿Quién fue? Moisés, que está haciendo un prototipo de Cristo aquí. Es un prototipo de Cristo. No es Moisés realmente que está obrando, es Cristo obrando en él. Un prototipo, porque para que haya perdón se necesita un mediador. Quien no tiene mediador no tiene perdón. ¿Sabe por qué? Por este principio. Porque Dios no puede dar por inocente al culpable. ¿Qué libró a Israel del juicio de Dios en ese momento? La oración mediadora de Cristo Jesús a través de Moisés. Escuche, no fue la oración de Moisés, porque no es la oración de Moisés, es la oración de Cristo a través de Moisés. Porque Dios estaba guiando a Israel a través de Moisés, pero el que realmente estaba guiando y sacando a Israel de Egipto, ¿quién era? Cristo Jesús. Él estaba en la nube, de día como sombra y de noche como fuego. Era Jesús. ¿Quién era el arca que salvó a Moisés y a los animales? A Noé y a los animales. Estaban despiertos, está bien. Cristo Jesús, representado en un pedazo de madera ahí, pero era Cristo Jesús. ¿Cuál fue el camino que se abrió en el mar para librar al pueblo de Israel y no al pueblo de Egipto? Cristo, el camino, Cristo Jesús. Pero dice entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es maravilloso eso. Por eso, hermanos, en la paciencia, escuche, ¿qué es mejor delante de Dios, la paciencia o la ira? La paciencia. Porque en la paciencia usted pedirá perdón por su hermano y en la ira pedirá venganza. En la paciencia pedirá que se quede y en la ira que se vaya. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien, lárguese? ¿Y cuántos de ustedes le han dicho, por favor, no se vaya? La diferencia es la paciencia y la ira. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero en la justicia de Dios, la paciencia soporta, perdona y se sostiene. Y dice Dios, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Miren, hermanos, el perdón es ya y ahora. Hay hermanos que quieren esperar unos días para perdonar. Si usted quiere esperar unos días para perdonar, no le está dando lugar sino al diablo en tu enojo. Y estará esperando el día de la venganza y no el día del perdón. El perdón es ya y ahora.
aunque le toque esperar un tiempo para restaurar su herida. Pero el perdón es ya y ahora. Lo que restaura la herida es el perdón. Pero a pesar del perdón pueden venir las consecuencias. Porque el perdón de Dios no quita las consecuencias, solo quita la condenación, que es distinto. El pueblo de Israel, bajo la sentencia de Dios en ese momento, debía morir. Pero Dios no lo mata ahora, pero lo va matando poco a poco. Mira lo que sigue diciendo. Mas ciertamente como yo vivo, es un juramento de Dios, ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Porque cada vez que usted se revela contra Dios, yo me revelo contra Dios, me revelo contra su gloria. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, escuche, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz. Mira, hermano, esto es una de las cosas por las cuales uno peca, porque no oye la voz de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que viene al culto con la indisposición de oír? Y cada vez que usted viene con la disposición de oír, usted ofende a Dios. Porque viene uno en sus caprichos, viene uno en su perversa manera de pensar. Por eso dice la Biblia que a muchos no les aprovecha el oír, porque no oyen con fe, sino con prejuicio. Ellos no oían a Dios. Entonces Dios los sentencia: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, escuche, la gran diferencia, por cuanto hubo en él otro espíritu distinto, no de rebelión, no de duda, sino de fe. Y decidió ir en pos de mí, a pesar de que tenía a 10 en contra y a toda la nación en contra. Decidió ir en pos de Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mira, hermano, la bendición de la paciencia de Dios. Dios es paciente. Y fue paciente 40 años más con ese pueblo, soportándolo 40 años más. Y fueron muriendo en su edad y en su tiempo, hasta que se cumplió el tiempo de que murieron todos. Si alguien se pregunta, ¿por qué Dios no metió rápido a ese pueblo en la tierra, sino que los tuvo 40 años en el desierto? ¿Cuál es la respuesta inmediata que nos da? ¿Cuál es? Por la desobediencia. Esa es la respuesta, pero no lo es. Porque Dios perdonó la rebelión de ellos. ¿Sabe por qué no la metió? Porque Él tenía que cumplir su palabra. Era que ninguno de los que estaban ahí entraría. Entonces Él esperó pacientemente hasta que se muriera en su vida natural. Y cuando se murió el último, los entró. Que los hijos ellos eran los que iban a morir y eso. Dios no es vengativo, hermano. Dios no es vengativo. Pero Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Y sabe que Dios tiene que sostenerte a ti. Si Dios quiere, porque sería fácil, bueno, que aquí Rayson pecó, Dios, elimina y lo vuelve en la cabeza. Pues sabroso para Él. Y Dios no cumple la palabra de que Él recoja. Entonces, ¿qué dice Dios? Tranquilo, Rayson, yo tengo paciencia para soportarme hasta que usted recoja todo lo que sembró y aprenda a las malas lo que no quiso aprender por las malas. Sencillo. ¿Usted no se ha preguntado por qué Dios no mata a los demás? Y es importante entender sus principios, la paciencia de Dios, para que cada uno cumpla el propósito de Dios. Vamos a un texto más. En el Salmo 35, hermanos. O sea, no tenemos 3 textos más para leer. Y nos alcanza el tiempo. Salmo 35. Vamos allí. En el Salmo 30. En el Salmo 30, el versículo 5. Yo quiero que, hermanos, que tomando la historia, usted reflexione en su vida. Dice el 35, porque un momento será ¿qué? ¿Cuánto dura la ira de Dios? ¿Y la tuya? ¿Y la mía? Porque un momento será su ira, escuche, pero su favor ¿dura cuánto? Esto es parte de la paciencia de Dios. El Señor se enoja conmigo, sí, pero momentáneamente. Pero su amor por mí permanece para siempre. Hermanos, usted y yo
debemos vivir en el carácter de Dios, no en el carácter de nuestra carne. Por eso Dios dice: airaos un momento, pero no pequen. Porque cuando uno deja la ira lo lleva a pecar. Airaos, pero no pequen. ¿Cómo puedo yo airarme y no pecar? Sencillamente airándome poquito. Sencillo. No dejando que la ira me gobierne, porque la ira me lleva a pecar. La ira me lleva a voltear la espalda, me dirá: déjeme quieto, no me moleste, quiero estar solo o sola. Eso ya es pecado. Airaos, pero no. La ira de Dios es momentánea. Él se indigna conmigo, pero no mantiene enojado conmigo. Y su indignación es un momento. ¿Sabe por qué? El salmista dice: porque Él se acuerda que yo soy polvo. Él se acuerda que yo soy débil, frágil. Acuérdense que su hermano es polvo también, es débil y es frágil. Y qué bueno es aprender a tener la paciencia de Dios, pero solo Dios la puede colocar en nosotros. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, escuche, y a la mañana vendrá la alegría. Dios nos trata así. Dios nos trata así. Yo no sé cuántos de ustedes han dado gracias por la anestesia, pero yo doy gracias a Dios por la anestesia. ¿Cuántas personas llegan en un dolor terrible a un hospital? Y una gotica de agua ahí, yo no sé qué, esto se quedó dormido. Se despertó. Ya lo operaron, ya le cambiaron todo el cuerpo y no se dio cuenta. Dios es así. Dios es así. No menosprecien los médicos, no menosprecien la medicina, es parte de la paciencia de Dios con nosotros. Dios nos escucha a nosotros gritar y llorar. Y Dios dice: llévenlo al médico. Para que el médico le coloque. Pero Señor, tú puedes. Sí, yo puedo, pero lo voy a hacer con el médico hoy. La medicina es mía, los médicos son míos y están a mi favor. Llévelo allí. No, entonces sufra. Porque queremos a veces ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso, cuando miremos más adelante, vamos a mirar realmente en esa parte cómo Dios trabaja con nosotros. Vamos al Salmo 78, por favor. Más adelantico. El Salmo 78 es un historial maravilloso de la obra de Dios con su pueblo. Qué bueno que usted lo lea en casa, todo completico. El Salmo 78 es un capítulo completo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, la paciencia de Dios. Y allí se puede ver usted retratado al 100%, y yo y todos en el pueblo de Israel. Pero vamos solamente a mirar los versículos 34 en adelante. El salmista dice, relatando la historia, dice: si los hacía morir, ¿qué hacían ellos? Se parecen a nosotros, ¿no? Entonces se volvían, ¿qué? Solícitos en busca suya. Eso es excelente. Cuando Dios nos castiga y nos trae dificultades, lo buscamos, vamos a la iglesia, oramos. Pero cuando nos arregla, escuchen, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo se acordaba. Pero, escuche, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No se parecen a nosotros, ¿cierto? Que con la boca hablamos, pero con los hechos lo negamos. Y Dios ve esa infidelidad y le molesta, pero Él es paciente. Sigamos leyendo. Pero Él, escuche, vuelve a resaltar su carácter paciente. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿qué? Su ira. Y no despertó todos, un poquitico nomás. Se recuerda que los me enojo por un momentico nomás. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha estado en peligro de muerte? ¿Y por qué no ha muerto? Porque Dios no ha apartado su misericordia de ti y ha apartado su ira de nosotros. Gracias a Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en pecado y pecando y sabiendo que estamos haciendo lo malo, lo seguimos haciendo y Dios sigue dándonos
vida. Y nos concede el arrepentimiento. Y la gracia de que nos perdonen. La gracia de que nos reciban. La gracia de que nos vuelvan a bendecir. Eso es misericordia y es paciencia de Dios. Eso no es bondad humana. Ay, tan bueno el hermano que me perdonó. Eso no es bondad del hermano. Es la paciencia de Dios manifestada en un hermano que es distinto. ¿Cuántas veces usted ha ido en el carro y ha violado la ley y le para el tránsito? Y usted le dice, ay Señor, perdóneme. Sí, bueno, pero tenga cuidado. No lo vuelva a hacer, váyase. Debió sacar el parte. Debió quitar el carro. Debió quitarle los papeles. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento apartó su ira de ti, su justicia de ti. ¿O no es así? Hermanos, miremos la misericordia de Dios para con nosotros. El versículo 39 dice, se acordó, gracias a Dios que se acuerda de esto todos los días. Se acordó de que tú y yo somos ¿qué? Carne, que somos un soplo que va y no vuelve. Somos tan frágiles, tan lúgubres. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto porque lo hicieron? ¿Cuántas veces? Es una exclamación, ¿cierto? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Usted también puede decir, ¿cuántas veces me he rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. ¿Cuántas veces? Pero Dios un día se cansó, dijo no más, y los castigó. Y yo creo que muchos de ustedes, igual que yo, muchas veces yo he dicho no más y nos castiga, ¿o no es así? No más y nos castiga, pero no nos ha consumido porque es misericordioso con nosotros. Y por eso hay que darle gracias a Dios todas las veces que nos ha castigado y todas las veces que quiere castigarnos, porque nos castiga por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestros deseos. Y dice no más y tome, porque a veces le pedimos, lo canzoneamos a Él con nuestras peticiones que Él no quiere que hagamos. Y Dios tiene que decir no más y nos corrige, pero no nos elimina. A Israel lo castigó y con ira, pero no lo eliminó porque el remanente siempre estuvo. Y aún Romanos 11, Pablo dice, el remanente todavía persevera, todavía permanece. Después de Cristo, Pablo dice eso, el remanente todavía permanece, porque Dios es misericordioso para con su pueblo. Y terminamos en Romanos 9. Qué bueno que ustedes lean Romanos 9, 10 y 11, hermanos. 2 capítulos donde el Señor sigue mostrando su misericordia y su paciencia para con Israel después de la venida de Cristo. Casi esto para él en los años 70 cuando fue escrito Romanos, ya para los finales del 60 y el 70 por allá. En el capítulo 9 del libro de Romanos, el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, escuche, soportó con mucha ¿qué? Paciencia, ¿qué? Los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y cuáles son los vasos de ira? Los impíos. ¿Sabe que Dios ha preservado a los impíos y a los malos y tiene paciencia con ellos para que ellos cumplan el propósito que ellos tienen en el plan de Dios? Hermanos, qué bonito que entendamos la paciencia de Dios. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, si Dios acabara con el malo, porque él cuando una persona nace sabe lo que esa persona va a hacer durante toda su... Él lo sabe todo. Él sabe si todos los actos que va a hacer, si va a ser un sicario, un homicida, todo lo sabe Él. ¿Y por qué es paciente dejándolo vivir? Porque si Él lo eliminara, entonces no mostraría su paciencia. ¿En qué se manifiesta su paciencia? En soportar al malo, dejarlo vivir y mostrarle su misericordia, para que el malo no tenga nada que decir delante de él de que Dios no le dio oportunidad de arrepentirse. Porque cada vez que el sol sale,
es un juicio para el malo de que Dios es paciente y misericordioso con él. Cada vez que hace que la lluvia caiga, es una manifestación de su misericordia. Cada vez que hace que el impío gane en sus negocios, que sus empresas prosperen, que él se llene de riquezas, es una manifestación de que él es misericordioso y compasivo con él. Y en el tribunal no podrá reclamarle nada a Dios, porque Dios le mostrará suficiente evidencia de cuán paciente y cuán misericordioso fue, esperando, pero él no quiso. Pero él no quiso. Por eso es maravilloso entender estos principios. Si Dios rompiera inmediatamente su paso reprobado, su poder de dominio propio no sería tan notable. Su paciencia es notable al sobrellevar la impiedad por tanto tiempo sin castigarla, quedando demostrado con gloria el poder de su paciencia. En el libro de Isaías es muy claro. Todos ustedes, dice Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero Él en su paciencia, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. De todos nosotros. Escúchenme, si usted fuera Dios en esa carne que estamos y estuviera colgado en la cruz, viendo a sus enemigos matándoles, ¿los perdonaría? Si teniendo el poder de matarlos, ¿lo dejaría en vida? Como Él lo hizo por nosotros. Si nosotros no le perdonamos a nadie, ni siquiera que nos mire mal, que hable algo de nosotros, no se lo perdonamos, que no nos salude, no se lo perdonamos y hablamos con los demás. ¿Qué clase de paciencia tenemos nosotros comparado con la paciencia del Dios que nos ama? En verdad, que el impío, leamos ese texto y terminamos, Eclesiastés 8:11. En verdad que el impío, lamentablemente el impío interpreta que la paciencia de Dios es completamente distinta y muy diferente a lo que la Biblia es. Porque ellos piensan que la paciencia de Dios es permiso para pecar. Como Dios no lo ha hecho, Él no va a hacer nada. Ellos interpretan así. Y muchos cristianos hacen lo mismo. Porque hay muchos cristianos haciendo lo que quieren, dándose gusto en lo que quieren, y piensan que nunca va a pasar nada. No interpretemos la paciencia de Dios de manera equivocada. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Van a leer todos ustedes junticos. El libro de Eclesiastés. Aquel libro donde habla de la sabiduría humana. Libro de Eclesiastés. ¿Están ahí, hermanos? Capítulo 8, versículo 11. Todos al mismo tiempo. Vamos a leer. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Usted ha visto a su hijo? Que cuando ellos hacen algo malo y no los corrigen, ellos lo siguen haciendo. Cuando usted le dice a su hijo, lo voy a castigar, y no lo castiga, el hijo dice, papá no hace nada, yo puedo seguir haciendo nada. Porque a veces la paciencia del papá es contada como debilidad. Nunca, hermano, nunca se atreva a creer que Dios no va a hacer nada. Él solo es paciente y está esperando que yo me arrepienta. De lo contrario, Él va a hacer justicia. Porque Él es justo y tiene que hacer justicia. Porque su palabra tiene que cumplirse. Hermanos, qué bueno es conocer al Dios paciente. Conocer el poder de la paciencia de Dios, que es longámine. Puede durar por mucho tiempo. El salmista, cuando veía la paciencia de Dios, se molestaba, porque decía, ¿cómo es posible que los enemigos, los malos, prosperen y yo no? Hasta que entró la presencia de Dios, que se dio cuenta que la paciencia de Dios para con los impíos terminaba, pero para con Él era por los siglos de los siglos. Hermanos, miremos el camino por donde Dios nos ha traído. Y miremos cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Pero tomemos una decisión hoy de no seguir probando su paciencia y no seguir jugando con su paciencia. Es hora de tomar decisiones. Usted no puede hacer lo que quiera, yo tampoco. Usted no puede decidir por sí mismo, yo tampoco. Él ya ha decidido por nosotros y ya ha planeado por nosotros. Solo espera de ti y de mí que seamos obedientes. Y Él es paciente para esperar nuestra obediencia.
pero no por siempre contenderá con nosotros. Tarde que temprano puede corregirnos. Así que, hermanos, qué bueno que podamos mirar la paciencia de Dios. Otro domingo miraremos otro poquito acerca de la paciencia. Soberano Dios, gracias por revelarte en las Escrituras tal como tú eres. Y gracias por tu paciencia para con nosotros, especialmente la paciencia que tuviste para con nosotros en Cristo Jesús para perdonarnos y librarnos de la condenación eterna y darnos el gozo de sacarnos de la religiosidad para entrarnos en una relación personal contigo a través de la fe en Cristo Jesús. Y gracias porque hoy nos sostienes por tu palabra. Y gracias porque a pesar de nuestra conducta, allí en el paganismo como también ahora en el cristianismo, porque seguimos teniendo mala conducta en muchas cosas, tú sigues siendo fiel. Y tú no fallas porque eres paciente para conmigo. En tu paciencia me has librado de la muerte. En tu paciencia, Dios, me sigues sosteniendo y me sigues dando lo que no merezco. Porque tú eres Dios paciente y misericordioso. Gracias porque durante ese año hemos visto tu paciencia para con todos. Hemos fallado muchas veces contra ti. Hemos fallado los unos contra los otros. Hemos sido infieles a ti. Hemos sido infieles en nuestra relación como hermanos. Nos hemos levantado unos contra otros, pero tú has estado quieto, paciente. Nos has concedido arrepentimiento, nos has concedido misericordia, nos has concedido gracia y no has fallado en ninguna de tus promesas. Nosotros sí hemos fallado en casi todos nuestros compromisos, pero tú no. Gracias por ser Dios paciente. Y gracias porque seguirás siendo paciente hasta el último día de nuestra vida. Enséñanos, Dios, a arrepentirnos cada día más. Enséñanos a no jugar con tu paciencia. Y en todo lo que nos muestras, permítenos aprender. Y en lo que nos corriges, permítenos enseñar a otros. Y permítenos, Dios, siempre esperar en ti, porque tú seguirás siendo misericordioso y paciente para con todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.